Oremos, hermano. Padre, gracias porque tú nos sostienes. Gracias porque tú eres la razón de nuestra vida. Gracias por Jesucristo. Y ahora te pedimos, Señor, que no nos vayamos de este lugar sin recibir tu palabra, que podamos, Señor, recibir la instrucción de tu palabra y vivir por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el sermón anterior vimos la introducción de esta primera carta del apóstol Pedro. Así que le pido que todos busquemos la primera carta del apóstol Pedro, la primera epístola universal del apóstol Pedro. Vimos en nuestro primer sermón los saludos, los destinatarios, el autor, y vimos también el primer gran tema que trata la carta, y es el hermoso tema de la elección de Dios el Padre. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La Biblia de las Américas traduce el verso 2, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Vimos que la condición, y esto fue el sermón anterior, de los elegidos, de la elección, es que ahora nosotros somos expatriados. ¿Qué significa eso? Que aunque tú seas ciudadano americano, tu patria no es esta. Tú perteneces a la patria celestial. Por lo tanto, tus pensamientos y tu primera intención en tus planes tiene que ser tu patria celestial. Pedro nos empieza a decir en su carta y le llama a todos los elegidos extranjeros y peregrinos. Peregrinos, estamos de paso en esta tierra. Esta no es nuestra patria. Nuestra patria está en los cielos. En segundo lugar, vimos en el sermón anterior cuál es la naturaleza de la elección, y es el haber sido elegidos. Eso mismo, elegidos. Elegidos según el conocimiento previo de Dios el Padre. Vimos que el conocimiento de antemano, al que la Reina Valera traduce presciencia, implica que Dios soberanamente ha decidido tener una relación íntima de salvación con hombres y mujeres, escogiendo a pecadores desde la eternidad para que reciban su amor redentor. Por tanto, hermanos, no hay ninguna contradicción entre el apóstol Pablo, que nos dice en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y lo que nos dice el primera de Pedro, que Dios nos eligió según su conocimiento previo. No tiene ninguna contradicción eso. Dios decidió elegirnos y conocernos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque decidió amar, es la palabra conocer, aquello que no debía ser amado. ¿Quiénes no debían ser amados? Nosotros. Sin embargo, a modo de introducción de este segundo sermón de nuestra serie, quiero que viéramos algunas de las objeciones que surgen ante la bendita doctrina de la elección. Pero no lo haré en mis palabras. Yo no voy a hablar ahora mis palabras. George Whitefield y John Wesley, fueron dos extraordinarios predicadores ingleses del siglo XVIII. Sus ministerios se desarrollaron entre Inglaterra y los Estados Unidos. Fueron los fundadores del movimiento metodista, de los metodistas. George Whitefield fue conocido como el príncipe de los predicadores al aire libre, porque él desarrolló un inmenso ministerio y pasión predicando en las plazas de los Estados Unidos a los perdidos con una elocuencia y un fervor impresionantes. También George Whitefield fue un calvinista convencido.
mientras que su gran amigo John Wesley era un excelente organizador y también un buen predicador, aunque Wesley era arminiano convencido. Detestaba la elección incondicional y especialmente detestaba la redención particular. John Wesley, aprovechando que su amigo y cofundador del metodismo, George Whitefield, había viajado a Inglaterra, estaban en Georgia, Estados Unidos. John Wesley, desde Georgia, el 24 de diciembre de 1740, dio y publicó un sermón titulado Gracia Libre, donde atacaba ferozmente la doctrina de la elección, esta doctrina que enseña Pedro, y le llama a la doctrina de la elección horrible decreto. Quiero entonces comenzar hablando acerca, en ese contexto, debo explicarles esto. George Whitefield recibe el sermón de su amigo Wesley que había hecho en Georgia. Él estaba en Inglaterra, él lo recibe impreso y él decidió escribirle a Wesley algo que nunca había hecho para evitar separaciones entre ellos. Explicarle a su amigo los tremendos errores en los que había caído. Quiero entonces comenzar en este sermón con algunos fragmentos, porque la carta es muy extensa y le invito a que la lean, es bellísima la carta, en la que Whitefield responde a las más comunes objeciones que se da a la doctrina de la elección. ¿Y por qué lo hago, hermanos? Porque estas son las mismas objeciones que se dicen en el día de hoy, las mismas. Empiezo leyéndoles la carta de Whitefield. Carta de George Whitefield al reverendo John Wesley en respuesta a su sermón titulado Gracia Libre, Bethesda, Georgia, diciembre 24 del 1740. Reverendo y muy querido hermano, solo Dios sabe el indecible dolor que tengo en el corazón por tu causa desde que dejé Inglaterra, porque ya estaba viajando a Estados Unidos. Ya sea por falta de carácter o no, pero confieso francamente que ni Jonás iba tan indispuesto a Nínive de lo que yo me siento al tomar esta pluma para escribir algo para contradecirte porque te amo. Preferiría morir, Wesley, y aún así, si soy fiel a Dios y a otras almas y a la mía propia, no debo permanecer neutral por más tiempo. Esta carta, no hay dudas, me hará perder muchos amigos. Y quizás sea por esta causa que Dios ha puesto esta tarea sobre mis hombros, para probar si estoy dispuesto a arriesgarlo todo por su causa o no. Por causa de estas consideraciones, creo mi deber es dar mi humilde testimonio y argumentar con ardor por las verdades que estoy convencido están claramente reveladas en la Biblia. En la defensa de lo cual debo ser abiertamente explícito, ustedes verán qué explícita es esta carta, y tratar a mis más queridos amigos como tú en esta tierra con la más grande simpleza, fidelidad y libertad, dejando las consecuencias de todo esto a Dios. Las objeciones más importantes que has expresado contra la doctrina de la elección, como las razones por las cuales las rechazas, al considerarlas seriamente, tratarlas fielmente por la palabra de Dios, Wesley, aparecen sin fuerza alguna. Permítame revisar con calma y humildad la cuestión de la siguiente manera. Y ahora él les da los 5 principales objeciones. Primero, dices que si esto fuera así, si existe la elección, entonces toda predicación es vana. No es necesaria para aquellos que son elegidos, porque ellos, sea con predicación o sin ellas, serán salvos de manera infalible. Eso decía Wesley. Así que el fin de la predicación, que salvar a las almas, no tiene sentido en ellos y es inútil para los que no son elegidos porque no pueden ser salvos. Ellos, sea con predicación o sin ellas, serán condenados. O sea, esa es la primera objeción. La primera objeción que se da en nuestros días a la doctrina de la elección es: ustedes entonces no predican el evangelio porque de todas formas la gente se salva. O los demás se condenan. Oh, mi querido Señor, qué clase de razonamiento, o más bien sofisma es este, una mentira. No ha sido Dios quien ha elegido la salvación para cierto número, el mismo que ha determinado que sea la predicación de la palabra el medio por el cual los traerá así.
El mismo Dios que eligió es el mismo Dios que eligió el medio. ¿Será que hay quien cree en la elección en otro sentido? Y si fuera así, ¿cómo es que se vuelve innecesaria la predicación a los elegidos? Cuando el evangelio está designado por Dios mismo como poder para la salvación eterna de ellos. ¿Quién aquí se ha convertido sin oír el evangelio? Y como nosotros no podemos saber quiénes son elegidos y quiénes reprobados, debemos predicar sin discriminación a todos. Segundo, dice que la doctrina de la elección y de la reprobación tiende directamente a destruir la santidad. Ese es el segundo objeción. O sea, si soy elegido y mi salvación no caigo del estado de gracia, entonces eso significa que estamos criando cristianos aquí que relajen la santidad, que no les importe crecer espiritualmente, la cual es el fin de todas las ordenanzas de Dios. Pero según dice el señor Wesley en su error, dice él que quita por completo aquella primera motivación para continuar que con tanta frecuencia se proponen las escrituras. Yo pensaba que alguien, dice Whitefield, que lleva a la perfección a un punto tan exaltado como lo hace el querido señor Wesley. Wesley cayó en errores sobre la purificación personal, errores bastante importantes. Debería saber que un verdadero amante del Señor Jesucristo luchará por ser santo por el mismo hecho de ser santo. ¿Por qué tú luchas por tu santidad? Porque Dios mismo te ha hecho santo. Esa es la razón. Y trabajará para Cristo. ¿Ustedes saben por qué? Por amor y gratitud, sin esperar recompensas en el cielo o por temor al infierno. Tú recuerdas, querido señor Wesley, lo que dice Scougal: el amor es la más poderosa motivación que en verdad los mueve a los elegidos. Así que los elegidos luchan por su santificación personal, no para ganarse el cielo, Wesley. Los elegidos luchan por su santificación personal porque son santos, por amor a Cristo. Tercero, dice tu sermón, esta doctrina tiende a destruir el consuelo de la religión, la felicidad del cristianismo. Es una doctrina muy fuerte. Y miren lo que Whitefield le responde. ¿Cómo sabes esto, Wesley, si nunca has creído en la doctrina de la elección? O sea, ¿cómo tú puedes saber que los que creemos en la elección no somos felices si tú nunca la has creído? Yo creo que quienes hayan experimentado esta doctrina están de acuerdo en que la piadosa consideración de la predestinación y la elección en Cristo está llena de dulce, agradable e inexplicable consuelo para las personas piadosas. Cuarto, el querido señor Wesley dice: qué incómodo pensamiento es este, que miles y millones de hombres sin ninguna ofensa previa sean condenados al fuego eterno. Muchos nos dicen: pero eso es horrible, pensar que Dios manda gente al infierno sin ofensa previa. Pero ¿quién ha afirmado eso? Que miles y millones de hombres sin ofensa previa sean condenados. Los que creemos en la condenación de los hombres también creemos que son hombres caídos en Adán. ¿Saben eso, hermano? Ni uno solo que está en el infierno puede decir que ha ido al infierno porque Dios no lo eligió. ¿Saben eso? La gente está en el infierno por su propia condenación. El decreto que ordena castigo para los descendientes de Adán no corresponde al merecido castigo por el crimen que han cometido. ¿Cómo dice que sean condenados sin ofensa previa? Seguramente el señor Wesley no objetará la justicia de Dios al imponer el pecado de Adán y a su posteridad. Si no creyeras esto, estarías negando la fe cristiana. Pero si reconoces estas verdades, entenderás que la doctrina de la elección y la reprobación son justas y razonables. Porque si Dios, habiendo imputado el pecado a Adán a todos, justamente podría haberlos dejado a todos en su pecado, hermanos. Entonces también justamente podría haber dejado a algunos. Hermanos, lo que está diciendo Whitefield es, ¿ustedes saben qué? Que perfectamente aquí todos justamente deberíamos ir para el infierno. ¿Saben eso? Todos deberíamos ir para el infierno. Dios en su maravillosa gracia decidió salvar a algunos de la condenación del infierno, pero lo hizo por su gracia. Lo hizo porque Él quiso.
Si has de ser consciente, tendrás que hacer una de dos cosas: abandonar la doctrina del pecado o recibir la doctrina de la elección por gracia con la parte de la santa y justa reprobación como consecuencia. Porque ya sea que creas o no, la palabra de Dios sigue siendo la misma, que dice: los elegidos la han alcanzado y el resto fue cegado. Romanos 11:7. Termina Whitefield su carta de esta manera: querido Señor, por el amor de Cristo, considera el deshonor que haces al negar la doctrina de la elección. Has dicho abiertamente que la salvación depende de la gracia libre de Dios, pero en base al libre albedrío. Miren lo que él dice, hermano. Wesley decía que la elección depende del libre albedrío, de que el humano decidiera por Dios. Si es así, es muy probable que Jesucristo no habría visto nunca el fruto de su muerte en eterna salvación por una sola alma. Si la elección depende de que tú elijas a Dios, ¿quién se va a salvar? ¿Quién? ¿Quién se va a salvar? Nuestra predicación sería en vano y todas las invitaciones para que las personas crean serían en vano. Pero bendito sea Dios, nuestro Señor sabía por quiénes moría. Había un pacto eterno entre el Padre y el Hijo, y le fue dado al Hijo un número de ovejas que le son dadas en recompensa por su muerte. Por esas ovejas oró Juan 17, y no por todo el mundo, por los escogidos y solo por ellos. Él intercede por ellos, y con la salvación de ellos, Él está plenamente satisfecho de esta labor. Dice él: omito a propósito hacer anotación alguna con respecto a ciertas páginas de tu sermón. En verdad, si tu nombre no hubiera dado fe que escribiste tal sermón, no podría pensar que serías tú el autor de tantos errores. Querido Wesley, no te ofendas. Por el amor de Cristo, no seas áspero. Dedícate a leer. Estudia el pacto de gracia. Deja ese razonamiento carnal. Hazte como un niño. Y entonces, en vez de empeñar tu salvación, como lo has hecho en el último himnario, porque Wesley escribía himnarios y su hermano también, si la doctrina de la redención universal no es cierta, en vez de hablar de perfección sin mácula, como lo pones en el prefacio del himnario, y hacer que la salvación dependa del libre albedrío del pecador, como lo has hecho en este sermón, compondrás himnos que alaben el amor soberano y distintivo de Dios. Advertirás a los creyentes que no procuren la perfección confiando en sus corazones, e imprimirás otro sermón contrario a este, y le pondrás por título: gracia libre, pero de verdad. Libre, no porque sea para todos sin excepción, sino libre porque Dios puede otorgarla a quien Él quiera. Así estoy persuadido que veré al señor Wesley convencido de la elección y el amor eterno de Dios, y con frecuencia me lleno de alegría al pensar que he de verte quitarte tu corona y postrarte a los pies del Cordero, y tal vez con un santo rubor por haberte opuesto a la soberanía divina. O sea, Él se va a enterar en el cielo. Pero espero que el Señor te mostrará esto antes que llegues allá. Oh, como deseo ver ese día. Si el Señor quisiera hacer uso de esta carta para este propósito, habría abundante gozo en mi corazón. Querido y honrado Señor, tu allegado, aunque indigno hermano y siervo en Cristo, George Whitefield. Hermanos, esa es la inmensa belleza de la doctrina de la elección. Doctrina que nos llena de regocijo haber conocido en esta tierra antes que llegamos al cielo, y darnos cuenta de que eso es lo que enseña la Biblia. Que nos llena de regocijo haber conocido en esta tierra, por la cual nuestras vidas deben ser impactadas en santidad y esperanza. Sin embargo, el apóstol Pedro en el verso 2 nos sigue hablando de la participación de las otras personas divinas. Busquemos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegido según la presciencia de Dios Padre, esa es la elección que vimos en el sermón anterior, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que el apóstol Pedro, después que trata el tema de la elección, nos habla acerca de la esfera de la elección, en santificación del Espíritu. La santificación abarca todo lo que el Espíritu produce en la salvación. Hermanos, la santificación es la aplicación en el tiempo de la elección soberana de Dios. O sea,
Dios pensó en nosotros en la fundación del mundo, antes de los tiempos, pero la santificación es impartida en el tiempo presente a los elegidos. Es impresionante el plan redentor de Dios. El Padre pensó en nosotros y nos eligió en amor antes de la fundación del mundo, pero esa elección se hace presente y tangible, la podemos tocar en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo, aplicándola a los elegidos. Un elegido de Dios Padre oye el Evangelio. El Espíritu Santo produce en ese elegido regeneración, Tito 3:5, adopción, Romanos 8, fe, Efesios 2:8, y arrepentimiento, Hechos 11:15 al 16. Esa es la obra de santificación del Espíritu. Santificación significa apartar a alguien o a algo para Dios. Eso es santificación. En el Antiguo Testamento se apartaban los elementos, los animales, del uso común para el uso santo en el templo. Hermanos, si no tenemos esta imagen clara, no vamos a entender lo que ha pasado en nosotros. Tú cogías una oveja, esa oveja estaba en el patio junto con todas las demás ovejas. Ese palomino estaba junto con todas las demás aves. Esa copa estaba junto con las otras. Pero cuando tú tomas esa oveja y la llevabas al tabernáculo o al templo posteriormente, ya ese animal dejaba de ser del uso común para el uso santo. Ya esa copa dejaba de ser del uso común para un uso santo en la adoración de Dios. Ahora, Dios, el Espíritu Santo, hace exactamente eso en nosotros. Mugrientos como éramos todos nosotros, llenos de maldad como los demás, nos apartó, nos limpió para hacernos propiedad de Dios. Así que la santificación se refiere a separación, se refiere a consagración y se refiere a un bañito que hay que darnos a todos nosotros, a una buena limpieza. Dice un autor, la santificación del Espíritu aparta del pecado a los creyentes para Dios, porque dejamos de ser mugrientos. Los separa de la oscuridad y los lleva a la luz. Los aparta de la incredulidad y los lleva a la fe. Los aísla misericordiosamente del amor al pecado y los lleva al amor a la justicia. Por cierto, esto no es teoría. No estamos estudiando matemática ni física. Esto tiene implicaciones en tu vida. Y si tú estás viviendo como el vecino, tú debes ponerte a pensar si el Espíritu Santo ha hecho esa obra en ti. Eso tiene implicaciones para tu vida. Tú tienes que registrar su corazón y ver cómo está el amor al pecado en tu corazón. Y esa es una buena base para poder saber si esta obra ha sido hecha en tu corazón. No es natural, no es normal que un creyente viva en el pecado. El Espíritu Santo nos ha apartado, nos ha limpiado para ser propiedad de Dios. Por eso es que la elección es aplicada en el tiempo presente en santificación del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el efecto de la elección? Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. ¿Y cuál es el efecto? Para obedecer a Jesucristo. Dice el apóstol. La versión de las Américas es mucho mejor. La Reina Valera dice para obedecer y nada más. Pero es que el nombre Jesucristo lo coloca un poquito mal la Reina Valera. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Así que el efecto de la elección es para obedecer a Jesucristo. La obediencia de Jesucristo es el efecto de la elección divina. Mis hermanos, alguien de nosotros podría preguntarse, ¿cómo puedo saber que soy un elegido? No te busques una luz en la frente. ¿Cómo puedo saber que he sido apartado por el Espíritu Santo para la salvación? ¿Cómo puedo saber eso, mi hermano? Enséñame cómo saber que soy un elegido, porque estoy preocupado, no sé si soy un elegido. Por la obediencia a Jesucristo, dice el apóstol Pedro.
Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Estoy casi seguro que Pedro estaba pensando en este texto cuando dijo, por la obediencia de Jesucristo se conoce a los elegidos. Lucas 13 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, cuando tú tienes un mango en la mano, tú sabes que eso vino de una mata de mango, no de una mata de pera. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús no está hablando de salvación por obras. Jesús está hablando de que tú puedes alzar las manos y cantar aquí más alto que todo el mundo. Y en nuestra iglesia no se ve eso, pero puedes ir a una iglesia pentecostal y hablar en lengua y gritar más que el pastor. Pero Jesús dice, no importa eso, por tus frutos te conocerán. Y de hecho los frutos son los que tú muestras fuera de aquí, no los que están aquí. Aquí tú vienes a expresar algo que tú vives en la semana. Si tú no expresas aquí algo que tú estás viviendo el resto de la semana, tú eres un hipócrita. Y tú tienes que cuidar de eso, mi hermano. Y no estás engañándonos ni a los pastores ni a nadie, hermanos. Mi preocupación es que te estés engañando a ti mismo. Es que te estés engañando a ti mismo. Es que llegues al reino y Jesús te dice, yo nunca te he conocido. Porque no hay una obra interna en tu corazón. Los creyentes verdaderos no obedecen perfectamente, eso lo sabemos. Aquí no hay nadie perfecto. Pero sin embargo, sí existe un patrón de obediencia en sus vidas. Y por medio de Jesucristo se vuelven esclavos de la justicia. Así que la obediencia a la ley moral, que son los mandamientos de Cristo, es el efecto de la elección, el efecto de la obra santificadora del Espíritu. Pero en último lugar, en este verso 2, el apóstol nos habla de la seguridad de la elección. En penúltimo lugar, nos dice ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, nuestra elección y salvación es segura porque no demanda de nada que haya en nosotros, ni nada que nosotros podamos hacer. Nosotros fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro usa una imagen y Pedro tiene esta imagen. Hermanos, si no vemos esta imagen, no entendemos lo que dice. Es una imagen muy fácil de entender para todos los que hay aquí que se han leído la Biblia. Y es la imagen del Cordero de la expiación en el Antiguo Testamento. La sangre de aquel Cordero rociaba toda la mesa de la propiciación y simbolizaba la reconciliación con Dios, el cubrimiento de los pecados del pueblo. La sangre de Jesucristo es la sangre del pacto eterno de Dios, ese compromiso seguro e inquebrantable de salvar a los elegidos. Mi hermano, ¿quieres que te diga algo? Para aquellos que nos visitan también, la salvación no depende de ti. La salvación depende de Dios, que tiene una voluntad inquebrantable de salvar gente. Un pastor una vez dijo, obviamente, algo que no estoy de acuerdo. Dijo, la salvación es un hermoso jarrón de cristal en las manos de un niño. No, hermano, la salvación no está en las manos de un niño. La salvación no está en nuestras manos. La salvación no es así de frágil. La salvación es un hermoso jarrón de cristal, si quieres poner la parábola, pero ¿en las manos de quién? En las manos del Dios Todopoderoso, que tiene una voluntad inquebrantable de llevar gente a la gloria, de llevar gente a la gloria. Los creyentes han sido parte del sacrificio expiatorio de Cristo. No pueden caer de esa promesa porque está cimentada en el inquebrantable pacto de Dios. Y permítame citarle dos textos. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, no yo, Jesús. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y un poquito más abajo, yo le puedo leer ese texto de Juan 10 que me fascina y le digo a los jóvenes que se aprendan
que lo tengan en la mente siempre. Pero Jesús dice en los versículos 25 al 30, Jesús le respondió, os he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, le dijo Jesús a los fariseos, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Pero los hermanos que creen en la caída de la gracia te dicen, no, yo soy oveja de Cristo, yo tengo vida eterna, Él me conoce, pero tengo que cuidarme, no vaya a ser que me caiga de este estado de gracia. No vaya a ser que llegue un momento en que me porte tan mal que Él me deje de conocer. No, Jesús dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. ¿Y qué ventajas tiene creer en la elección, mis hermanos? ¿Qué ventajas tiene creer en la elección? Dice Pedro, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro está en desacuerdo con Wesley. No, Wesley, esto no es un horrible decreto. No, Wesley, esto no quita la felicidad cristiana. Esto da gracia y paz. Así que lo que le espera a los elegidos es la gracia de Dios y la paz resultante de esa gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Eso produce paz abundante. Porque la salvación no está en mis manos, está en las manos de Dios. Porque Dios es el que ha obrado esa salvación en mí. Porque es Dios el que me ha elegido, es Dios el Espíritu Santo el que me ha santificado, es Dios el Hijo el que ha muerto por mí. Por eso produce paz en mi corazón. La doctrina de la elección exalta a Dios y nos hace mejores adoradores porque da toda la gloria a Dios. Toda es de Él. Aquellos a quien Dios elige, dice MacArthur, se regocijan porque saben que no tienen esperanza de salvación aparte de la gracia electiva de Dios. Hermanos, eso significa, estas palabras MacArthur en sus comentarios es muy abundante, pero eso significa, se lo digo en palabras rápidas y terrenales, que nosotros íbamos directico al infierno, directico a nuestra perdición. Y Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos le eligió, no porque había nada bueno en ti o en ninguno de nosotros, al contrario, sino porque Él quiso, por su buena voluntad. Y nosotros fuimos el objeto de ese amor. Eso no produce gran gozo en ti. Mi hermano, si eso no te da gozo y alegría, tú estás frío como un témpano de hielo. Si eso no te da alegría, que el Dios omnipotente haya pensado en ti desde antes de la fundación del mundo, te salvó a su debido tiempo y te tiene como a la niña de sus ojos y te cuida y te llevará a la gloria. Mi hermano, hay que estar frío para si tú crees estas cosas, no regocijarte en ellas. Si sacas tu vista de aquí, de esta grandiosa, y la pones en esta grandiosa bendición que ha sido vertida sobre ti, entonces se te acabará la tristeza y la depresión. Y saben, es el trabajo de Satanás nublar nuestra vista de estas cosas. Esa es mi gran preocupación. Que es el trabajo de Satanás nublarme la vista y hacer que yo pierda la vista de estas cosas. Y me vea deprimido, y me vea ansioso, y a veces uno dice, ¿y por qué estoy deprimido y ansioso? Por cada nimiedad, por cada tontería, teniendo una herencia, que ahora vamos a ver cuál es, porque vamos a ver los versos 3 al 5 delante de nosotros. Y es de ese entrañable gozo que la elección divina, el ser salvos y saber que nuestra salvación es el resultado de la obra del Dios Trino. De eso es de lo que Pedro nos dice en los versos 3 al 5. Vamos ahí, hermanos. Versos 3 al 5 de Primera de Pedro. Si no leíste los versos anteriores no sabes de lo que está hablando, pero si tú ves esto como un todo único te das cuenta. Dice Pedro,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué hermosa palabra. Este texto que acabamos de leer, ¿saben qué? Le voy a dar una tarea a nuestra hermana Luz May. Este texto es una hermosa y profunda doxología. Y la tarea es que la convierta en música. Un canto a la maravillosa salvación que ha sido vertida sobre nosotros. Y esto es un himno gozoso de alabanza. Y no nos olvidemos que a los cristianos lo que los dirigía originalmente era que estaban pasando por la persecución de Roma. Lo vimos en el sermón anterior. Y Pedro lanza sobre ellos una gozosa alabanza. ¿Por qué? Porque Roma ahora les ha dejado un tiempo. ¿Por qué? Porque Biden se va del poder. ¿Por qué? Porque están ganando los republicanos. ¿Por qué? Porque la economía está mejorando. ¡No! Porque tienen una herencia en los cielos. En los cielos. Ustedes están pasando, como dicen en Cuba, las de Caín en la tierra, pero ustedes tienen una herencia en los cielos. Este canto nos hace mirar más allá de nuestros problemas temporales, más allá de las nimiedades temporales, nos hace disfrutar de lo que somos en Cristo y de la herencia eterna que tenemos en Cristo. Y hay al menos 5 cosas, hermanos, que Pedro nos da de nuestra herencia eterna. En primer lugar, ¿cuál es el origen de la herencia? No nos la ganamos nosotros, ¿sabes? La herencia no nos la ganamos por portarnos bien. La herencia no nos la ganamos por cuidar nuestra salvación para no perderla. No, la herencia es bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que es bendito, porque la herencia nos la ha dado Él, en su voluntad libre, soberana. Nuestra herencia ha sido dada por Dios. No hay condenación para los que están en Cristo, Pablo le dice, argumentando lo mismo que dice Pedro. Por tanto, esto es obra de Dios. Él es el originador de nuestra salvación. Y Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero en segundo lugar, Pedro nos dice cuál es el motivo de esa herencia que ha sido dada por Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Es el único motivo. El único motivo por el que tú vas a heredar el cielo es porque a Dios tuvo misericordia de ti. Tuvo misericordia de ti. Pedro nos vuelve a recordar que nuestra salvación y nuestra herencia celestial no es el fruto de nuestro trabajo, no es el fruto de nuestro empeño, ni por nuestra habilidad, sino por su grande misericordia. Y ustedes saben, la misericordia nos ofende, porque cuando nosotros decimos Dios tiene misericordia de nosotros, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué tú estás diciendo cuando tú dices Dios tuvo misericordia? Hoy se habla, hoy los grandes televangelistas hablan eso con un cuello y una corbata. Pero la misericordia implica que tú eres un miserable. Misericordia es amor al que no merece nada, al miserable. Se centra en la miserable y lastimosa condición en que nosotros estábamos cuando Dios tuvo compasión de nosotros, hermano. No te hagas el importante. Baja el orgullo, bájale 4 rayas. Porque Dios te sacó del fango. Del fango. El evangelio está motivado por la compasión de Dios, de gente que Pablo lo dice en Efesios 2, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Así estabas tú. Ni tú ni yo éramos mejores que la prostituta de la esquina. Ni tú ni yo somos mejores de aquel que pasa por un lado y tú dices, ay, está perdido. Tú estabas igual que él. Y eso es algo que tenemos que grabárnoslo en nuestras mentes. Nosotros fuimos objetos de la misericordia de Dios porque Él quiso amar lo que no debía ser amado. Es muy interesante que el apóstol Pedro no usara acá una palabra que es más común en los escritos de Pablo. ¿Cuál es la palabra? Si esto fuera una clase, estoy seguro que me responderían. Es la palabra gracia. Pues sería más natural que Pedro hubiera dicho según su grande gracia o según su gracia
Obviamente Pablo usa más la palabra gracia. Pablo dice en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando eran unos miserables, que vivías en otro tiempo. Si quieres, léete el texto entero, haciendo la voluntad de la carne, y eras un enemigo de Dios, lo mismo que los demás. Y en el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Sin embargo, Pedro nos dice que según su grande misericordia. Y tú pudieras decir, ¿y quién tiene la razón? ¿Qué es lo que Dios obró? ¿Gracia o misericordia? Bueno, hermanos, Dios obró las dos cosas, ¿saben? Las dos cosas. Son dos dimensiones enriquecedoras de una misma verdad. Dice MacArthur, misericordia no es lo mismo que gracia. La misericordia tiene que ver con la condición miserable del individuo, mientras que la gracia tiene que ver con su culpa. Y ustedes saben, Dios hizo las dos cosas. Mis hermanos, la misericordia divina lleva al pecador de la miseria a la gloria. Un cambio de condición. La gracia divina quita la culpa a la absolución de tus pecados. Dios ha hecho ambas cosas con nosotros. Nos ha limpiado, nos ha cambiado nuestra condición de miserables y nos ha absuelto de nuestros pecados. Gracia y misericordia para lo que no debía ser amado, para lo miserable. Ahora, ¿cuál es la herencia que tenemos? De Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo el cristiano se apropia de la herencia? Miren ahora. Jeremías en el capítulo 13, verso 23, hace dos preguntas retóricas. Preguntas retóricas es que la respuesta la da la misma pregunta. Yo estoy seguro que ahora cuando yo les haga las preguntas, ustedes van a saber la respuesta. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Cuál es la respuesta? No. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. No. Como mismo el etíope no puede mudar su piel y el leopardo no se le pueden caer las manchas, así mismo ustedes no pueden hacer lo bueno siendo malos. La respuesta sería no, si eso fuera en tus fuerzas. Sin embargo, la respuesta es un rotundo sí en las fuerzas de Dios. Él nos hizo renacer. Y eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo, tú no puedes nacer de nuevo. Tú no puedes quitarte las manchas. Tú no puedes hacer lo bueno siendo malo. Pero Dios sí puede hacerlo. Juan 3, 1 al 15 lo leen en la casa. Jesús le dijo eso a Nicodemo. Tú no puedes nacer de nuevo en tus fuerzas. Sin embargo, el Espíritu Santo sí puede darte el nuevo nacimiento. Sí puede darte el nuevo nacimiento. Así que Dios nos hizo renacer porque Él tiene el poder de resucitar a los muertos. Resucitó a Jesucristo de los muertos. Por tanto, nos ha resucitado a nosotros también. Miren lo que dice. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro nos está diciendo, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, resucita a muertos espirituales hoy. El mismo poder. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la naturaleza de esa herencia? Él nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Obviamente esta es la clave de todo el texto, la herencia. De eso nos está hablando. Herencia, mis hermanos, es una riqueza transmitida. Un legado que alguien recibe sin haber hecho nada. Y Pedro nos da la descripción de esa herencia. Hemos recibido una herencia incorruptible, no se deteriora. No está sujeta a la destrucción. Es una herencia incontaminada, permanece pura. Y es una herencia inmarcesible, traducido del texto del griego amaranton, que se usaba para describir una flor que no se marchita. Y ya ahí saben qué significa inmarcesible. O sea, una herencia que nunca se opaca, que nunca pierde su esplendor. No es las flores plásticas. Esas disminuyen su color. Son flores que no se marchitan.
flores que permanecen inmarcesibles, que no se desgastan, que no pierden su esplendor. Y en último lugar, Pedro nos da cuál es la seguridad de la herencia del creyente. ¿Puedo perder la herencia? Esa herencia puede ser hoy y mañana no. ¿Puedo yo vivir para esa herencia? Una vez en Cuba, yo estaba por la calle y un testigo de Jehová me para. Y me para a hablarme lo que ellos hablan. Y yo solamente le hice una pregunta. ¿Tú estás seguro que vas a esa herencia que tú me estás, a la nueva tierra que tú me estás promoviendo? ¿Tú estás seguro tú, no yo, tú? ¿Tú estás seguro? No, estoy trabajando para ganármela. Esa es la respuesta. Estoy trabajando en base a eso. No, Pedro dice, reservada en los cielos para vosotros. Y si te queda alguna duda, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en vosotros en el tiempo postrero. Hermano mío, si tú eres un verdadero creyente, tu salvación es segura. Es una herencia que está reservada, que está guardada por el poder de Dios. Es una herencia segura para ti. Hermanos, quiero que yo sé que ya he hablado bastante, pero quiero que me atiendan. La salvación es una obra continua y perfecta de Dios en los elegidos. Miren, hermanos, la salvación cronológicamente, o sea, en el tiempo, tiene fases o aspectos que ocurren de manera continua en la manera de actuar de Dios con sus elegidos. ¿A qué me estoy refiriendo? Hermanos, la salvación tiene un aspecto pasado en la justificación. Esto llega cuando un pecador cree en Cristo por la regeneración o el nuevo nacimiento que es obrado soberanamente en Dios, por Dios. O sea, un elegido oye el evangelio y al oír ese evangelio Dios obra en su corazón, cambia su corazón, cambia quien él era, lo santifica, lo aparta para él en una santificación inicial, lo toma para él, le da fe, arrepentimiento, adopción, todo lo que implica esa salvación. Pero eso no es todo lo que Dios hace en el salvado. Eso no es todo lo que Dios hace en el creyente. Ahí comienza algo que es el aspecto presente de la salvación. Dios hizo eso en mí, pero Dios hizo eso en ti, pero Dios está haciendo algo ahora en ti. Y es tu santificación. Los creyentes están siendo santificados y librados continuamente del poder destructor del pecado. Pero también tiene un aspecto futuro. Los creyentes que han sido justificados, que están siendo santificados, ¿qué serán? Serán glorificados. Cuando un creyente muere, Dios lo libera total y finalmente de la presencia del pecado. Y mis hermanos, los creyentes verdaderos estamos en ese proceso, en esa gran cadena continua de la salvación. Hemos sido regenerados, estamos siendo justificados y seremos glorificados para alcanzar, dice Pedro, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero para nosotros. Mi pregunta es, y a modo de aplicación, ¿puede un creyente verdadero, y ahora les voy a dar las aplicaciones de esto, caer de ese estado? ¿Puede un creyente verdadero caer de ese proceso de santificación, de esa cadena de la salvación? Hermanos, no puede. No puede, no porque tú seas más habilidoso que nadie, no porque tú te estés esforzando más que el otro. No puede, porque eso depende de Dios y no de ti. Miren lo que Pablo dice en Romanos 8, 28 al 30, un texto que conocemos todos. Pero le pido que lo busquemos. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos, estamos seguros, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Bueno, Pablo dice en el verso 29, porque a los que antes conoció, ¿eso no le recuerda a Pedro? Elegido según el previo conocimiento de Dios. A los que antes conoció,
a estos también los predestinó. Dios pensó en ellos para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí se quedó. No. A los que predestinó, a estos también llamó en el tiempo presente, ahora. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Glorificó? Dios te ve ya como glorificado. Termino este sermón con una breve palabra de aplicación. Me preguntarás, todo eso está muy bien, yo creo eso, pero ¿qué debo hacer con toda esa enseñanza? ¿Qué debo hacer en mi vida con esa enseñanza? Yo solo tengo una aplicación. Mi hermano, asegúrate que eres un creyente. Asegúrate que eres un verdadero creyente. Pablo a los corintios le dijo eso. Pablo vio tan desorganizados a los corintios, tan desastrosos cuando fue, que Pablo les dijo, examínense a vosotros mismos para ver que si estáis en la fe. Pruébense a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a medio que estéis reprobados. Segundo a los Corintios 13:5. Esa es la bendita doctrina del autoexamen que tampoco practicamos. Todos asumimos que somos cristianos, pero eso no es lo que Pablo le dijo a los corintios. Pablo le dijo, no asuman que están en Cristo, examínense. He aquí dos pensamientos puritanos sobre el autoexamen, que fueron los líderes del autoexamen. ¿Cómo podemos saber que hemos sido llamados? Tenemos que comprobar si hay en nosotros evidencia de lo que Cristo produce en aquellos a quienes salva. O sea, estas palabras tenemos que aplicarlas a nuestro diario vivir. Tenemos que asegurarnos si se manifiestan las consecuencias contundentes de la obra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Otro pensamiento. Debemos examinarnos con honestidad y sinceridad, con el deseo de conocer cuál es el estado espiritual de nuestras almas. No solo debemos saber si estamos en la fe, no, sino también si sabemos que estamos en la fe. Si tenemos la garantía, tratar de conocer en qué estado de salud espiritual se encuentra nuestra alma. Amado hermano, piensa en esto. Piensa en qué estado de salud está tu alma. Yo en la oficina mía a veces me quedo un poco anonadado con pacientes. Ellos vienen al chequeo anual y yo le digo, vienen a discutir los resultados después, yo le digo, oye, todo está bien. Un tincito alto, el colesterol, aquí, yo siempre le digo a los pacientes, aquí nadie está perfecto, aquí todo el mundo le sale algo rojo, pero está casi todo bien. Médico, ¿cuándo te vengo a ver de nuevo? Oye, me vienes a ver el año que viene, a no ser que te enfermes, pero todo está bien. Es un chequeo anual, para los sanos, un chequeo anual. Ah, no, a las 2 semanas están ahí de nuevo. Hazme otro chequeo porque el colesterol me preocupó, no puedo dormir anoche. Por favor. Cogen la lucha con la salud, y eso es bueno, yo no estoy diciendo nada malo de eso, para aquellos que cogen tanta lucha. Pero hermanos amados, esa misma lucha tú la coges con tu alma. A ese mismo que viene a chequearse toda la semana, yo le preguntaría, ¿y tu alma? ¿Y tu alma? ¿Dónde está esa lucha con tu alma? ¿Dónde está esa lucha con tu relación con Cristo, con tu vida en Cristo, con la mortificación de tus pecados, con el crecimiento en la santidad? ¿Dónde está la lucha? Examina tu fe, mi hermano, tu vida, tus motivaciones a la luz de la palabra. Afírmalas en tu corazón, en tu diario vivir. Incrementa tu madurez, tu mirada en la herencia eterna, esa herencia que está preparada para los redimidos. Vamos a orar, hermanos, y el Señor nos dé empeño y fuerza para emprender esta tarea. Oremos.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es nuestra vida, tu palabra alumbra nuestros ojos, tu palabra nos hace ver la realidad espiritual y eterna que hay delante de nosotros. Padre, ayúdanos a dejar un poco de mirar el aquí y el ahora y mirar lo que es importante. Padre Santo, bendice esta iglesia, que cada uno de los hermanos que hay en esta iglesia esté luchando por hacer firme su salvación. Una salvación que es firme cuando nosotros nos examinamos si estamos en ella. No por mérito alguno, Señor, no por nada que podamos hacer por ella, solamente por la bendita certeza de que estamos en ella. Padre Santo, glorifícate en nuestras vidas. Quita de nosotros el pecado que nos hace que nuble nuestras vistas de las cosas eternas. Bendícenos durante esta semana, líbranos de tentaciones, ayúdanos a glorificar tu nombre con cada cosa que hagamos. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.